En 1940, la participación del Estado en la economía estaba plenamente establecida. En las 2 décadas anteriores había tomado forma y fondo. Esta era la base del sólido y eficaz crecimiento económico del país. La sociedad la aceptaba plenamente y los principales agentes económicos contaban con ella. A casi 30 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se logró transitar de la etapa de caudillos a la de las instituciones. En ellas, la estabilidad política de la nación estaba asegurada y la estructura del sistema político del país afianzada. Con el establecimiento del Estado nacionalista, se enaltecieron las demandas sociales que hicieron posible la revolución. A pesar de que no todo estaba resuelto, los propósitos nacionalistas de la revolución se habían fortalecido. En los años posteriores a 1940, los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana adoptaron un nuevo carácter: el Estado promotor. Invita a los mexicanos a unirse. El desarrollo económico de México. Ávila Camacho puso los cimientos de la unidad nacional. Es necesario que los mexicanos siguiéramos unidos para aprovechar la posguerra Al desarrollo económico, establecer la unidad nacional. industrial, financiero del país. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El Estado promotor va de 1940 a 1954. Durante esta época, la participación del Estado la marcó mucho el entorno internacional que se vivió. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial, de 40 a 45. La Guerra Fría se desata en los últimos años de la década de los años 40, con la creación de la OTAN, el Plan Marshall para beneficio de los países europeos que estuvieron involucrados en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra de Corea como parte de la Guerra Fría, además que esta no fue fría, sino calientita. Entonces, estos acontecimientos internacionales marcaron mucho lo que se hizo en México. En primer lugar, se anuncia por el presidente Manuel Ávila Camacho la llamada política de unidad nacional. Ante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, los factores de la producción, así se llamaban, o así se les dijo, se comprometieron a marchar juntos, tanto empresarios como trabajadores urbanos y rurales, para darle solidez al proceso de producción e intercambio. ¿En qué consistió este llamado a la unidad? Bueno, en primer lugar, la disciplina obrera férrea. Se congelaron los salarios, supuestamente se iban a congelar también los precios, no fue el caso, porque siguieron creciendo, pero los salarios sí, y se inició un proceso de disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto rurales como urbanos. Se trabajó también durante esta etapa muy de cerca a los Estados Unidos, que se convirtió en nuestro principal socio para intercambiar mercancías y bienes. También empezó en esta época, en esta etapa, el movimiento de trabajadores de México a Estados Unidos, o sea, los trabajadores migratorios que viajaban con papeles y regresaban a México, pero algunos se quedaban. Y los que se quedaban fueron creciendo en número.
también empezó a surgir el crédito externo a México, que se había suspendido por completo después de la expropiación del petróleo. Solo un banco de los que existían se quedó en el país, y entonces empezó a incrementarse el crédito externo al país. No hay que olvidar que los países europeos y Japón y otros países hoy muy desarrollados no tenían recursos para prestar en aquel entonces, en esta etapa del Estado promotor. Al contrario, necesitaban recursos y por eso se estableció el Plan Marshall para ayudar a la recuperación de Europa y apoyar la expansión y recuperación de Japón. Fue hacia finales de la década de los 40, principios de los 50, que empezó a surgir el crédito externo en México. Durante esta etapa, que estamos llamando el Estado promotor, creció también en importancia el gasto público como proporción del Producto Interno Bruto, el PIB. Y también hubo formación de capital, tanto pública como privada. Se expandió a un ritmo acelerado la producción. Repito, no hay que olvidar que todo esto fue dentro de un marco de salarios reales decrecientes. Es decir, hubo una sobreexplotación, por así decirlo, de la clase trabajadora y también los campesinos, sobre todo los ejidatarios y comuneros, cuyos ingresos difícilmente superaban lo mínimo necesario. Fue entonces una etapa de acelerado crecimiento y de formación de capital. También fue una etapa en que se aceleró y mucho el sistema financiero, se consolidó. Prevaleció durante esta etapa la idea que lo que hay que hacer primero es crear riqueza para después distribuirla. Eso explica la política de salarios reales que bajan. Eso explica la inequitativa distribución del ingreso que se fue generando. Eso explica también sistemas de control obrero. Es decir, la libertad que se había logrado durante la etapa anterior, este acuerdo programático entre gobierno y trabajadores organizados y campesinos organizados, terminó. Entonces vino esta sobreexplotación de los obreros.